Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. De maravillas, un Dios de milagros, un Dios excelso, un Dios que hace grandes cosas en nuestra vida. Gracias, Jesús, gracias. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Cuán hermoso es tu presencia, Señor. Cuán hermosa es tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Toda la gloria sea a ti, Señor. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Sandrita acá que está con nosotros. Bendiciones a los que pueden escuchar en este momento la palabra de Dios. Dios es un Dios real y verdadero, nos ha dado un nuevo día. El hecho de que nos dé un nuevo día es una razón por la cual nosotros tenemos que agradecerles a Dios todas las cosas. Quiero invitarte a que de manera atenta puedas abrir tu Biblia, abrir tu laptop, abrir tu celular, abrir tu medio donde tú tienes la palabra de Dios y puedes buscar conmigo el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1, y vamos a estar detallando esta palabra, esta historia tan bonita y que todos conocemos ya, o la mayoría de nosotros conocemos, como es la alimentación de una gran cantidad de personas por parte de Jesús. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bien, vamos a hacer algo, vamos a hacer un stop. Quisiera que los micrófonos pudiesen colocarle en mute para que la voz no salga acá a lo que se está grabando. ¿Listo? Bien. Bendiciones entonces. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 1. Vuelvo a comenzar. Juan capítulo 6, versículo 1. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantas personas? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Impresionante, ¿no? Qué tremenda historia. Una historia que los 4 evangelios tomaron. Es una de las historias que los 4 evangelios pueden escribir. Tú puedes buscarlo en el libro de Mateo, Marcos y Lucas y ver la diferencia o ver las características similares que cada narrador ejecuta sobre esta historia. Una historia real, una historia que trajo un impacto social tan tremendo en lo que es la población de alrededor de Galilea. Todas estas personas que estaban allí reunidas, trajo un impacto tan tremendo que querían hacer Jesús rey a partir de este milagro. Imagínate lo impresionado que estaban estas personas, que ellos dijeron: este verdaderamente es el que necesitamos. Pero ¿por qué lo diría la gente? ¿Por qué las personas tomarían este gran milagro como ese punta de lanza para hacer a Jesús rey? ¿Qué fue lo que llamó la atención a las personas? Imagínense ustedes que un rey que puede saciar a las personas todos los días. Las personas decían entonces: si este nos da alimento un día, nos puede alimentar todos los días. De hecho, tú puedes ver la razón por la cual estas personas querían hacer a Jesús rey. Lo puedes ver en unos versículos más adelante. Cómo Jesús tuvo que hablarles fuerte a estas personas, porque estas mismas personas que estaban ese día ya persiguieron a Jesús otro día a donde él se había apartado para poder tener un momento de reposo, para poder tener un momento de oración con el Padre. Y estas personas se hicieron de lo posible por ir a donde estaba Jesús, y Jesús les habló tan fuerte que muchos a partir de ese momento dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas personas, Jesús conocía el corazón de ellos, y muchos buscaban a Jesús porque Jesús les suplía la necesidad que ellos tenían. Pero no porque tenían fe en él, sino porque querían tener saciadas las cosas que ellos necesitaban. Y por eso Jesús tuvo que hablarles fuerte. Y ustedes me buscan por el pan que perece y no porque el que a vida eterna permanece. Y los discípulos se consternaron por eso también y dijeron: Señor, les hablaste muy fuerte a estas personas. Y Jesús les dijo: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Será que ustedes también quieren irse con ellos? Y Pedro, allí tomado por el Espíritu Santo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces entiéndase esto. Este fue un gran milagro. Esto fue una gran señal que hizo Jesús. Y que cada evangelista lo tomó en cuenta, porque es de gran importancia para nosotros conocer esto. En primer lugar, en la historia vemos que Jesús estaba trasladándose de un lugar, de un extremo de Galilea a otro extremo. ¿Por qué Jesús se trasladaba? Porque Jesús quería un momento, un espacio para reposar. Pero la gente no dejaba que Jesús tuviese un espacio para reposar. La gente perseguía a Jesús. Pero note que los primeros versículos dicen que buscaban a Jesús porque sanaba muchas enfermedades. Note que uno de los detonadores que la gente usaba era porque Jesús les sanaba las enfermedades, y entonces salieron a perseguir a Jesús porque había más enfermos todavía, más enfermos que querían ser sanados. Y entonces estas personas hicieron lo posible por llegar donde estaba Jesús, averiguaron, hicieron toda la investigación propicia, vieron allá la barca y empezaron a sacar opiniones, y Jesús hasta allá, vamos, y lo siguieron. Y a lo que fueron hasta allá, Jesús, dice la Biblia en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Marcos, puedes ver que este evangelista toma en cuenta y dice: y Jesús se compadeció de ellos. Jesús se compadeció de ellos.
Y al tener compasión es el amor que mueve a Jesús, es el amor propio de lo que es Él, la esencia de Él es el amor. Jesús es amor, Dios es amor, es su esencia, es lo que mueve a tener misericordia por cada persona. Y Jesús tenía misericordia de cada persona. Y dice la Biblia que aquellos que estaban enfermos en ese lugar fueron sanados. Y mientras sanaba Jesús y les enseñaba muchas cosas, se hizo de noche. Y al hacerse de noche, por supuesto, estaban en un desierto, en un lugar apartado, no había dónde comer, no había dónde satisfacer la necesidad de una bebida o una comida, no había tiendas cercanas en ese lugar. Y Jesús le dice a sus discípulos, y note esto porque esto es importante, que usted entienda esto. Jesús le dice a Felipe, estas personas necesitan comida, denle de comer. En los otros evangelios vemos cómo los discípulos son los que se acercan a Jesús y les dicen a Jesús: Señor, despide a estas personas para que se vayan a las aldeas cercanas y puedan comprar de comida. Y Jesús les dice a los discípulos: denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Así que Jesús hizo una frase que luego en el libro de Juan podemos ver que Jesús dijo la frase para probar a sus discípulos. ¿Para probar qué? ¿Qué podían hacer ellos o qué capacidad tenían ellos para pensar y lograr suplir las necesidades de estas personas? Note que la Biblia dice que cuando Jesús le hace esa pregunta a Felipe, dice la Biblia, pero Jesús sabía lo que había de hacer. Simplemente lo hacía por probar a sus discípulos. Por probar a sus discípulos, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Y esto es importante. Todas las cosas que son permitidas en nuestra vida, Jesús sabe, o Dios sabe todo lo que va a acontecer. Dios sabe la mínima cosa que va a pasar, pero simplemente Él hace la pregunta para ver qué actitud tenemos nosotros frente a las situaciones. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a las circunstancias que se nos presentan? ¿Qué cosas podemos sacar de nosotros que nosotros no conocemos? Que muchas veces nosotros nos escondemos porque ni siquiera nosotros las sabemos. Muchas veces cuando se habla de la historia de la alimentación de los 5,000, se obvia o no se habla mucho acerca de aquel muchacho que dio los 5 panes y los 2 peces. ¿Acaso Jesús podía hacer un milagro sin utilizar estos panes y estos peces? Sí podía hacerlo. Pero el versículo anterior dice: Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Es decir, que Jesús sabía también que había una persona que tenía 5 panes y 2 pececillos. Jesús también sabía eso. También había preparado el corazón. Pero nadie habla de este muchacho. De este muchacho que fue el que sembró estos 5 panes y 2 peces, o pocas personas tomamos en cuenta esto. Y esto es importante, porque a partir de estos 5 panes y 2 peces, se desató uno de los milagros más grandes en la historia de Jesús. Uno de los milagros más poderosos, más tremendos. Jesús hizo grandes milagros y milagros poderosos, como resucitar a una persona. Ese es uno de los milagros más grandes. Pero alimentar tantas personas con tan pocos panes y tan pocos pececillos es un milagro también muy poderoso, muy grande. Entonces, fíjense esta persona. ¿Dónde estaba este muchacho? Tal vez este joven estaba escondido entre toda esa multitud. Y este joven diría dentro de sí: ¿qué son estos panes? ¿Y qué son estos peces para poder alimentar tanta gente? Diría este joven, ¿verdad, Sandra? Este joven pensaría: ¿para qué voy a dar esto? A mí me daría pena. A mí me daría pena traer estos panes. ¿No es así? Tú te encuentras en una multitud, están muchas personas y tienes tal vez 5 rosquillas allí. 5 rosquillas y hay como 200 personas. ¿Sara qué diría? Uy, no, yo ni lo saco. Yo ni saco esta bolsa. A mí me daría pena sacar esto. Porque ¿qué voy a hacer? Voy a repartir a los demás. Y los demás van a quedar ¿qué? Aquí, sin ninguna comida. Y esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque en la sociedad donde nosotros vivimos, hay muchas personas que están siendo golpeadas
en su autoestima y en lo que estas personas son. Muchas personas encerradas en un mundo fantástico, en un mundo que ellos se han creado, en un mundo apartado de la sociedad, porque estas personas han sido destruidas desde muy niñas. Muchas personas están aisladas de la sociedad porque estas personas han sido maltratadas desde que fueron creadas. Incluso hay personas que fueron maltratadas desde el vientre de su mamá y fueron marcadas. Personas rechazadas desde que salieron embarazadas y no querían ese embarazo. Desde allí, desde ese punto, allí se desató un rechazo. Y ese rechazo lo lleva toda la vida esta persona. Y se aíslan y no se dan valor. Personas que tienen tiempo en los caminos del Señor y no conocen el valor que tienen para Dios. No saben lo valioso que son para Dios. Años puedes tener en el Evangelio y aún no conocer lo valioso que tú eres para Dios. Y así están como este muchacho que tal vez le daba pena mostrar estos 5 panes y 2 peces. Escondido. ¿Cómo voy yo a dar esto tan poquito? ¿Cómo voy yo a demostrar, a hablar a alguien si yo no sé ni siquiera hablar? En la historia de la Biblia vemos varios personajes bíblicos de personas que no se daban el valor o no se sentían valorables delante de una sociedad. Vemos a un Moisés diciéndole a un Dios, no sé hablar. Yo no sé ni siquiera pronunciar palabras porque yo tartamudeo, porque yo soy un poco torpe para hablar. Vemos a un David rechazado por sus hermanos. En medio de una sociedad guerrera, David estaba apartado cuidando ovejas. Allí estaba apartado. Y cuando se le da la orden al profeta para llamar a un rey, para establecerlo rey, sacan a todos los varones grandes que tenía Isaí. Varones de renombre, guerreros, fuertes. Y Dios no había escogido a ninguno de ellos. Pero Dios había escogido a un personaje insignificante para la sociedad. Dios había escogido a una persona que nadie la tomaba en cuenta, que estaba allí aislada, cuidando ovejas. El pastor de ovejas. Allá está el pastor de ovejas, tirado. Esa era la persona insignificante que Dios había escogido. ¿No te da curiosidad por qué a Dios le place escoger personas rechazadas en la sociedad? ¿No te da curiosidad por qué Dios escogió a Isaac y no a Ismael, que fue el primero que nació? Porque fue el hijo de la esclava. Pero él era el primogénito. Él era el primer hijo de Abraham. No era el propósito de Dios que Abraham tuviese ese desliz, ¿verdad? Pero lo tuvo. Y él era el primero. Porque a Dios le plació a colocar a Isaac, y cuando Dios le llama a Abraham para que entregue a su hijo Isaac, ¿cómo le dice Dios a Abraham? Le dice tu segundo hijo. Le dice para que ofrezcas a Isaac, tu único hijo. ¿No has notado eso? ¿No has notado cómo a Dios le place escoger una persona? ¿No notaste cómo escogió a Jacob y por qué no escogió a Esaú? Si Esaú era el primogénito. ¿Por qué escogió a Jacob, el menor? ¿No has notado que de los 12 hijos que tuvo Jacob, escogió también a los hijos de José? Y de los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, Efraín el menor y Manasés el mayor, ¿a quién escogió? Al menor. Y le llamó el menor a la descendencia de Israel. En el libro de los profetas le llaman Efraín. Entonces, a Dios le place esto. Y en el libro de Romanos capítulo 9 vemos a un Pablo hablando acerca de esto y diciendo lo siguiente: ¿acaso nosotros contenderemos porque a Dios le plació escoger a Jacob y no a Esaú? ¿Tú contenderías con Dios esto? ¿Tú te pondrías a pelear con Dios? ¿Por qué escogiste al menor?
¿Por qué no me escogiste a mí, que soy el mayor? ¿Por qué no me escogiste? ¿No has notado por qué Dios escogió a un Pablo para llevar su enseñanza a muchas personas, y a un Pedro que caminó con Jesús lo llevó a simplemente un remanente, un espacio de personas? Y a un Pablo, asesino de cristianos, lo llevó para ganarse a la mayoría, a la gran parte de los gentiles. Porque a Dios le plació esto. ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué a Dios le plació escoger a un niño, a un muchacho que estaba entre la multitud para traer un milagro tan poderoso? Tú no sabes nada a veces de lo que tú eres en Dios. Tú a veces te has menospreciado tanto que no te crees capaz ni siquiera de darle una palabra a alguien, porque te sientes inferior, porque te sientes nada delante de Dios. ¿Cuántas personas no se acercan a Dios como si ellos fueran un gusano entre la tierra y no quieren levantar la mirada porque se sienten avergonzados? Y así están toda la vida, avergonzados delante de un Dios tan lleno de misericordia que ya los ha perdonado. Pero se sienten así, abatidos. Y hoy te pregunto, ¿dónde están tus panes? Hoy te pregunto, ¿dónde están tus panes? ¿Dónde está aquello que tú consideras insignificante? Aquello que tú consideras vil, aquello que tú consideras que no sirve, que no vas a sacar jamás. Aquella capacidad que Dios te dio, pero que no quieres ni utilizarla porque te da vergüenza, porque crees que es muy poca cosa delante de la sociedad. ¿Cuántas veces te has sentido tú así? Que no vales nada, que no eres tomado en cuenta por nadie, que a veces los líderes te tienen aislado, que a veces la misma sociedad te tiene aislado y no ven tu capacidad. ¿Cuántas veces te has sentido así? Y hoy te pregunto, ¿dónde están tus panes? ¿Los vas a seguir escondiendo? ¿Los vas a seguir dejando a un lado? ¿Los vas a seguir dejando allí escondidos donde nadie lo ve? Donde nadie los toma en cuenta. Dime, ¿dónde están tus panes? Dime, ¿dónde están tus panes? ¿Tú te has sentido así en alguna oportunidad? ¿Te has sentido así de esa manera? Aislado, ¿te has sentido como que no tienes la capacidad para hablarle a alguien o para ser usado por Dios? ¿Crees que no eres capaz de ser usado por Dios? Pero este muchacho venció el silencio, venció el escondite donde estaba. Y fue tomado por uno de los apóstoles. Y ahí estando con el apóstol, le dice este apóstol a Jesús: este muchacho tiene 5 panes, 2 peces. Pero ¿qué es tanto? Mire lo que dice el apóstol. ¿Qué es esto para tanta multitud? Tú no sabes nada de lo que Dios puede hacer a través de lo que tú consideras insignificante. Tú no sabes nada de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, que la consideras tan desleal y tan vil. Mira lo que Pablo decía en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué fue lo que escogió Dios? ¿Cómo se consideraba Pablo? Pablo se consideraba aquella persona vil, rechazada por la sociedad, pero que fue escogida por Dios para avergonzar a muchas personas. Que fue escogida por Dios para traer grandes milagros y señales en una sociedad gentil que no conocía de Dios. Allá lo más escondido donde estaba David, pero fue escogido para vencer a gigantes que jamás podía vencer una persona más fuerte que él. Pero David lo venció. Porque no es tu capacidad, no es lo que tú puedes hacer, sino es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Tú no sabes que la capacidad en tus manos tal vez no es nada, pero si tú traes tu vida delante de Dios, ¿cuánto puede hacer Dios un milagro para tantas personas? Los 5 panes y los 2 peces no son nada, pero los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús lograron llenar toda una multitud, más de 5,000 personas, mujeres, niños, hombres. Se puede calcular que de repente habían 10,000, 8,000, 12,000, porque solamente contaron a los hombres 5,000. ¿Y dónde están las mujeres que habían ahí, los niños que habían ahí? Imagínate cuántas personas, por el simple hecho de 5 panes y 2 peces, llevarlos a las manos de Jesús. Entonces, tú que te consideras nada, tú que te consideras una persona que no tiene capacidad para hablar o para expresarte, ven y trae tu capacidad delante de Dios para que veas lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. No te dejes engañar por las personas que han hecho de tu vida una vida miserable, diciéndote que tú no vales, que tú no sirves, que tú, aún siendo líder, ¿cuánto no te han menospreciado? Aún siendo pastor, ¿cuánto no te han menospreciado? ¿Cuánto no te han dicho que no sirves para hablar, que no sirves para ejecutar cosas? Pero hoy te digo, trae tu capacidad delante de Jesús, porque tu capacidad en tus manos no es nada. Pero cuando la traigas en manos de Jesús, vas a ver multiplicado muchas cosas en tu vida. No te conoces. No sabes nada acerca de ti. ¿Y sabes por qué no sabes nada acerca de ti? Porque no te has procurado venir a traer los panes que tú tienes delante de Jesús. Ven y trae tus panes. Ven, no te avergüences. Tú que fallaste, tú que cometiste errores, ven y trae tus panes delante de Jesús, porque al lado de la sociedad eres una escoria, eres una vil persona, pero al lado del Maestro eres un hombre y una mujer que puede ser usado grandemente por Dios. ¿Cuántas personas no te han maltratado y te han dicho cosas y te las has creído? Y sufres por lo que la gente te dice de ti. No te conoces a ti mismo. No sabes quién eres. Le crees más a las personas que lo que Dios piensa de ti. Oh, qué equivocado estás. Ven y trae tus panes. Ven y trae tus panes delante de Jesús. Porque al lado de lo que consideran escoria tu vida, van a ver lo grande que eres en las manos de Jesús. Van a ver lo importante que eres en las manos de Dios. Porque Dios te ama. Porque Dios considera que has escogido lo vil, lo que has menospreciado. Esta palabra vil no es la misma palabra vil que nosotros conocemos alrededor de la Biblia, como deshonroso, como lo abominable. No, esta palabra vil traduce a aquellos que no tienen ascendencia, es decir, aquellos que quedaron sin reconocimiento de un padre.
Imagínate esto, aun cuando la gente te haya rechazado porque te consideraron huérfano de padre y de madre. Eso fue lo que Dios le plació escoger para avergonzar a muchas personas que tienen padres, madres, porque Dios le plació eso para hacerlo con tu vida. Dime, ¿dónde están tus panes? Ven y tráelos en las manos de Jesús. No te escondas más. Ven, acércate a Jesús. Levanta tu autoestima, que la han menospreciado y la han destruido. Tú tienes un valor incalculable que Dios te ha dado. No dejes que las personas piensen de ti y crees lo que las personas piensan de ti. No, rechaza eso. Hay un Dios que quiere que vengas a Él para levantarte, para hacer de lo que está escondido y poder colocarte en una dimensión de utilidad, donde tú vas a ser útil para muchas personas. Y tal vez muchas personas van a quedarse callados de lo que han hablado de ti. ¿A quién le has creído tú? ¿Por qué sigues escondido? ¿Por qué sigues escondido? ¿Por qué sigues aislado? Trae tus panes a las manos del Maestro. Trae tu capacidad a la mano del Maestro. Ven y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Acércate a Jesús. Quiero que tengamos un momento de ministración. Mi condición no era nadie. Él me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio. Real sacerdocio. A Él le plació esto. Quiero que cantes conmigo, quiero que adores a Dios. Él te escogió. ¿Por qué? Porque Él es admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Vamos, quiero que levantes tus manos, canta conmigo ahí. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno, me llamó, Él me hizo uno a su pueblo. Real sacerdocio considera que es mi vida para Él, escogido por Él. Él es mi Padre. Él es mi Padre y yo su Hijo. Por eso yo le canto: admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Cántale: admirable consejero, admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y verdad. Yo quiero que tú te levantes donde tú estás. Y yo quiero que tú levantes tu mirada a aquel que lo ve todo. Y yo quiero que le digas: Señor, aquí traigo mis panes delante de ti. Consideraba que yo no soy nada delante de tu presencia. Había sido menospreciado por líderes, había sido menospreciado por personas, por mi propia familia fui menospreciado, por mi propia familia fui desechado, pero vengo delante de ti, Señor, y levanto mi vida delante de ti, no para escuchar lo que dice la gente, sino para escuchar lo que tú piensas de mí y lo que puedes hacer a través de mi vida.
Yo rechazo todo desprecio de las personas que consideraron que mi vida no era nada, que consideraron que mi vida no servía para nada. Y yo recibo la voz de aquel que me ha llamado y que me dice: yo te he puesto como persona, sacerdote, real sacerdocio. Yo te he puesto como un hijo. Yo te he puesto como hijo. Y yo recibo esa palabra de parte de ti. Y hoy rechazo el desprecio que habían hecho hacia mi vida. Hoy rechazo a aquellas personas que destruyeron mi vida. Hoy rechazo esas palabras. Rechazo esas maldiciones. Hoy las perdono. Hoy las perdono. Y vengo a ti. Y traigo mis panes delante de ti. Traigo mi capacidad delante de ti. Porque no soy nada sin ti, Señor. Pero contigo lo soy todo. Contigo lo soy todo, Señor. Contigo lo soy todo. Contigo lo soy todo. Oh Dios, yo te pido que ministres a las vidas que han sido marcadas por mucho tiempo. Vidas que en su infancia tal vez abusaron de ellas. Tal vez los maltrataron. Tal vez le lanzaron maldiciones cuando estaban muy niños. Pero Padre, aun cuando vinieron a ti, consideraron de repente que habían sido desvalorizados. Aun cuando vinieron a ti, se consideraron como que muy pequeños para poder ser usados por ti. Pero yo te pido que tú ministres a sus vidas. Que tú quites de sus mentes aquello que habían sembrado. Y hoy te pido, Señor, que coloques una mente nueva, un corazón nuevo en sus vidas. Y que tú puedas utilizarlos, que tú puedas levantarlos, que tú puedas, Señor, llenarlos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a todas estas personas. Bendice a Sandra, bendice a sus hijos, bendice a su hogar, bendice a su hermana, bendice, Señor. Trae sanidad y libertad a sus hogares. Bendice a mis hijas. Que nadie las menosprecie, que nadie las haga sentir menores, inferiores. Bendice a mi esposa, que nadie te haga sentir inferior, que nadie te haga sentir mal. Trae tus panes delante de Jesús, porque lo que la gente considera un menosprecio, Jesús lo considera alguien valioso. Jamás alguien te haga sentir mal. Ven y trae tus panes delante de Jesús. Ven y trae tus panes. Saraí, que nadie te haga sentir mal. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un instrumento valioso en las manos de Jesús. Que jamás nadie te haga sentir lo contrario. Jamás nadie te haga sentir lo contrario, Saraí. Tú eres un valor delante de Dios. Nadie te menosprecie. Nadie te haga sentir que no sirves. Tú vales. Ven y trae los panes delante de Jesús. Ven y trae los panes delante de Jesús. Porque lo que ha sido menospreciado por muchas personas, Él lo va a tomar. Y Él te va a hacer una persona grande, una persona llena de Él. Llena de Él y de su presencia. Llena de Él y de su presencia. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús,
es el dueño.